nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para llegar así a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos a Saboreando la Palabra. Hoy estamos comentando las lecturas del domingo 25 del tiempo ordinario en el ciclo B, que es el ciclo en que estamos, y nos acompaña nuestro hermano Irán Díaz, administrador del Santuario de la Divina Providencia en Cupey. Bienvenido, Irán. Muchísimas gracias, Padre, por la invitación aquí a Saboreando la Palabra y exhortando a que pueden saborear la palabra, la lección divina desde el santuario, que pueden visitarlo también en nuestra capilla y profundizar sobre lo que aquí se discute en la palabra y que nos enriquece tanto. Muy bien, ya saben. Sí, es una buena cosa cuando uno va a una capilla a orar, muchas veces, obviamente si va a hacer una visita de 5 minutos no, pero si tiene 15, 20, 30 minutos, mire, tome las lecturas del domingo y un buen comentario, se empapa de las lecturas y le echa allí media horita, 3/4 de hora, un ratito a digerir, dejar que esa palabra entre y se haga vida. Correcto. Eso es un consejo que no dejaremos de darlo nunca, lo hemos repetido varias veces, pero es bien importante porque a veces uno llega y no sabe qué hacer. Las personas llegan y bueno, sí, a lo mejor algún día hace, qué sé yo, una oracioncita de un librito, otro día puede rezar el rosario, pero créame que lo sustancioso sería sentarse por lo menos media hora y tomar las lecturas del domingo. Si usted va a hacer una visita al Santísimo de media hora en la semana, o si va a estar en una adoración donde se hace un buen rato de silencio, en ese silencio usted entra en conversación a partir de la palabra. Correcto. O sea que es muy recomendable. Bueno. Nada, pues estamos en el domingo 25, como ya lo hemos dicho, y tenemos una lectura muy hermosa, como siempre. La primera lectura está tomada del libro de la sabiduría. Ese libro de la sabiduría es casi contemporáneo de Jesús, fue escrito en Alejandría de Egipto, en el seno de una comunidad judía, obviamente, pero inmersa en esa realidad helénica, donde pues una cultura fuerte, dominante y con valores contrarios en muchas cosas al valor judío, a los principios, a la ley, que para el judío resume básicamente lo que Dios quiere y la voluntad de Dios. Así que contrario a eso, y por lo tanto se da ese choque entre esta comunidad judía y la comunidad donde está inmersa, allá en Alejandría, y bueno, y en ese choque pues se dan confrontaciones y se dan hostilidades, y entonces el libro, precisamente en el pasaje que vamos a leer hoy, nos presenta, llama justo al judío que se mantiene fiel a la ley y llama impío a aquel que se ha dejado arrastrar, siendo judío, pero se ha dejado arrastrar por las costumbres helénicas y hace lo que hace todo el mundo. ¿No? Y yo, Padre, y poniendo en contexto que la ciudad de Alejandría es una metrópoli, el comercio desarrollado, me imagino que la moda, la influencia claro, griega helénica era grande, así que lo que era la moda, el comercio, yo me imagino que ese ambiente para un judío de la época, mantener su fe y su vivencia, cualquier parecido con mantener la vivencia y su fe en este tiempo es pura coincidencia, pero yo creo que tal vez por eso este contexto de sabiduría, de cómo se señala, exacto, vivir la fe, tratar de ser justo, tratar de vivir lo que tal vez ahora llamaríamos santidad, ¿correcto? Correcto, sí. Sí, el justo es el que es fiel a la voluntad de Dios porque es fiel a la ley, que es la expresión de la voluntad de Dios. Para nosotros, pues eso sería la santidad. Por eso cuando hablamos de justo, justicia, no estamos hablando de la virtud de la justicia, estamos hablando de justo en el sentido bíblico, que significa ser fiel a la voluntad de Dios. Por lo tanto, santidad es lo que estamos diciendo. Vale, y se da un contexto que cuando el impío ve que el otro, cuando alguien que se porta mal ve que el otro se porta bien, empieza a ocurrir una serie de incomodidades. Y yo creo que el libro va a la esencia de lo que, del comportamiento, como usted dice, cumplir la voluntad de Dios. Sí, el tema es el siguiente, cuando hay diferencias en los comportamientos, en los pensamientos, en los enfoques, en los objetivos, pues siempre hay un choque. Pero obviamente, de la misma manera que lo hay en tantas otras cosas, lo hay en el sentido de cuando uno quiere vivir, por ejemplo, en este caso, una vida con una vida moral, por decirlo de alguna manera, con unos principios que son bíblicos según la ley de Dios, pues hay un choque entre el justo y el impío, el que los obedece y el que no, aún siendo judío, porque pues, se dejó arrastrar. Recuerden que el ambiente en el que uno está inmerso
es siempre seductor. Es decir, cuando se tratan de imponer modas nuevas, pensamientos nuevos, valores nuevos, estilos nuevos, pues eso se hace desde una promoción orquestada, eso no simplemente, y claro, en esta época no había medio de comunicación social, no había, pero ¿cuál es la promoción orquestada? Bueno, la mayor parte de la gente que yo veo lo hace, la mayor parte de la gente que yo veo viste de esa manera, habla de esa manera, piensa de esa manera, pues yo estoy fuera de grupo. Entonces eso ya tiene un impacto, claro, hoy en día es brutal, es avasallador porque tenemos los medios. Los medios te están diciendo por activa y por pasiva, así como tienes que pensar, esto es lo que es bueno, esto es lo que te conviene, esto es lo que te tienes que poner, esto es lo que tienes que comer, con esto es que, con esta persona es que tienes que andar. Entonces, y uno dice, pero espérate, y la gente se deja arrastrar y no se plantea, pero ¿y qué dice Dios? Porque esa es la pregunta que uno se tiene que hacer, pero ¿y Dios qué dice a todo esto? ¿Verdad? Porque como nos falta lección, como nos falta oración, como nos falta trato con el Señor, pues el Señor es una idea que de vez en cuando uno va un día a la semana allí, si acaso, a la misa, y está con Él, y dicen que unos ritos, y uno se para, se arrodilla, se sienta, se traga la comunión, y digo, lo estoy poniendo así, no me estoy burlando de nadie, pero estoy diciéndole que muchas veces eso es lo que pasa, somos autómatas, porque falta el trato cotidiano en la oración a solas con Dios. Es la realidad. Entonces, pues obviamente es como si yo voy a hacer la visita a un extraño. Pues yo puedo ser muy cortés y muy educado, pero somos extraños. Si yo voy a hacer la visita a mi mamá o a mi papá, pues es distinto. O a mi hijo, o a mi... ¿Entiendes? Porque hay una intimidad y una familiaridad que hace las cosas diferentes. Padre, y mencionaba de estos dos choques, pero cuando hay un choque hay una reacción. Claro. Y cada cual reacciona de acuerdo. Y que la palabra menciona algo sobre la reacción de los de los impíos y no es una reacción bonita. Yo creo que también es algo que podemos... Sí, porque la palabra precisamente dice, obviamente, bueno, como este hombre se cree que está obedeciendo la voluntad de Dios y sigue a Dios y Dios es su Padre y todo lo que tú quieras, pues vamos a probar si eso es verdad. ¿Y cómo lo probamos? Pues como nos molesta, vamos a dar rienda suelta a la expresión de disgusto. Específicamente son cosas bien tremendas lo que plantea la lectura. Vamos a someterlo a ultrajes y torturas y luego lo condenaremos a muerte ignominiosa, que precisamente es lo que le hacen a Jesucristo. O sea, estas son palabras que se aplican textualmente a Jesús. Y entonces eso es lo que va a pasar. Y es lo que vamos a ver en el Evangelio dentro de un momento cuando regresemos de la pausa. Bienvenidos de regreso en Saboreando la Palabra, comentando las lecturas del domingo 25º del tiempo ordinario ciclo B con nuestro hermano Irán Díaz, nuestro invitado. Vamos a pasar entonces a la segunda lectura. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol Santiago. Y Santiago retoma el tema de la sabiduría que hemos visto en la primera lectura. Obviamente es bueno saber que la sabiduría, como ya dijimos, vamos a rescatar la idea para tenerla fresquita en lo que vamos a comentar. La sabiduría para el judío es vivir según la ley de Dios. Vivir según la ley de Dios, según los preceptos, es sabiduría. No hacerlo es necedad, tontería, arruinar uno su propia vida. Así que eso es lo que dice. Y de manera concreta, Santiago dice, dentro del seguir los preceptos de la ley, para Santiago, lo más importante es la caridad fraterna, o sea, el amor que nos tenemos, cómo nos tratamos unos a otros. O sea, que en el aspecto, lo que mucha gente podía pensar, la sabiduría desde el punto de vista de los griegos, de la sabiduría e intelecto, Santiago lo pone en el centro de la sabiduría, la caridad, el amor al prójimo, esa entrega, entonces esa línea. Lo que llama padre, me imagino que levanta un debate bueno, de qué es verdadera sabiduría y qué es falsa sabiduría en ese aspecto. Y yo creo que Santiago es bien puntual en ese sentido. Sí, o sea, fíjense que obviamente el judío está inmerso en esa cultura donde la sabiduría, el conocimiento es como nosotros. Cuando uno habla, esta persona es un sabio, que esa persona sabe mucho, tiene mucha experiencia, de eso sí que puede hablar con propiedad porque es un sabio. Pero claro, si la sabiduría va de acuerdo con lo que Dios ha revelado, es verdadera sabiduría. Porque a fin de cuentas, cualquier sabiduría humana que podamos adquirir, si lo es, tiene que hacer referencia a la verdad, tiene que hacer referencia a la acción de Dios, que es el creador de la nada. Entonces, si no hace referencia, sino que va en contra de eso, no puede ser verdadera sabiduría. Es engañoso.
aparenta serlo, pero no lo puede ser. Porque es como si yo sé mucho sobre esa mesa, pero lo que yo sé va en contrario al que la fabricó. Pues realmente no sé nada, porque el que la fabricó es el que sabe de la mesa. Si lo que yo sé va de acuerdo a lo que el que la fabricó sabe, pues tengo sabiduría. Si no, pues no tengo. Es aparente sabiduría. Por eso se habla de una falsa sabiduría, que es la que no va de acuerdo con los preceptos. Y una verdadera sabiduría, que es la que se conforma. No quiere decir que sabiduría es solo lo que Dios dice, no, porque hay un montón de ciencias humanas, pero que esas ciencias humanas que no son revelación, ni son, no, al contrario, es la industria del ser humano que va descubriendo y va averiguando y va experimentando, etcétera. Eso está muy bien, pero si eso lo que me dice es contrario a lo que la verdad expone, y la verdad es fruto de lo que Dios inscribió en su creación cuando la hizo. Si yo me voy en contra de eso, pues obviamente no tengo sabiduría. Eso, pues. O sea, padre, si alguno de los miembros de la teleaudiencia que nos está mirando ahora quiere vivir o fortalecer su sabiduría desde la óptica de Santiago, es vivir esa sabiduría poniendo la fraternidad como centro. Como centro. Como centro. Okay. Como centro porque, bueno, Santiago no está diciendo nada que no sea evangélico. Es decir, Jesús dijo, les doy un mandamiento nuevo en el que se resume todo. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Primero lo dijo en clave Antiguo Testamento. Cuando le preguntan, maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? En clave Antiguo Testamento es amar a Dios sobre todo y al prójimo como uno mismo. En clave Nuevo Testamento, en la última cena en Juan, ¿qué dice Jesús? Les doy un mandamiento nuevo. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Que dice luego el apóstol Juan en su carta. Es el mismo de siempre, pero es nuevo. ¿En qué sentido es nuevo? Que se amen como yo los he amado. O sea, por eso Santiago está poniendo eso como centro de la ley, como centro de la nueva alianza, ya no de la ley, sino de lo que vivimos nosotros, de la alianza en Jesucristo, del Nuevo Testamento. O sea, no está diciendo nada que no esté en el Evangelio, que no haya dicho Jesucristo. Por eso esto es palabra revelada y es un libro canónico, ¿no? Si estuviera diciendo otra cosa habría que salir corriendo, pero lo que dice Santiago a lo mejor nos puede extrañar, pero no, la caridad fraterna debe estar en la cima de todo, porque todo lo demás apunta a que nos podamos amar como Dios nos ha amado en Cristo. Y eso requiere una transformación completa de nuestra vida, de nuestro pensamiento, de nuestra manera, de nuestros intereses, de todo, o sea. Y podemos entonces tal vez percibir o por lo menos apreciar que entonces la sabiduría para poder vivirlo en ese nivel es un don de Dios. Es un don de Dios, es un don de Dios definitivamente. Poder ver la sabiduría, podríamos decir, es ver la realidad, las cosas, lo que me rodea, yo mismo, todo desde la óptica de Dios. Podríamos decirlo de esa manera. Eso es sabiduría. O sea, si yo pudiera ver las cosas como Dios las ve, y eso es algo que obviamente tiene que ser un don, porque eso yo no lo puedo ir y conquistar. Eso me lo tengo que dejar dar. Dios me lo quiere dar. Él me lo quiere dar. Él me lo ha dado en Jesucristo. Y con Jesucristo viene todo en el package. O sea, viene no solamente el perdón de los pecados, viene también la sabiduría, viene también la gracia que me capacita para vivir la virtud, para seguir la voluntad de Dios. En fin, es un package. Así que, pero ahí está incluido esto, que es ver las cosas como Dios las ve, es la sabiduría, no la falsa, la verdadera, que no está reñido con conocer la realidad y saber de las distintas ciencias y de las distintas cosas, no, porque esas cosas también hay que conocerlas porque son obra de Dios, un regalo para ti y para mí. Los corresponsables sabemos que todo lo que está creado es un regalo de Dios hacia nosotros, para que nosotros, apoyados en la creación, seamos en Cristo un regalo para el Padre, junto con Cristo. Esa es la estrategia. Y por lo tanto tiene que haber un amor fraterno, porque entre nosotros se tiene que dar la comunión que se da en las tres divinas personas. Para eso es el Espíritu. Bueno, Santiago, podemos seguir hablando de esto, pero el tiempo corre y entonces tenemos que darnos un poquito de prisa, perdonen ustedes, pero básicamente Santiago recalca que los conflictos provienen precisamente del egoísmo que utiliza lo que yo sé, lo que yo puedo, lo que yo tengo, para mostrarme y actuar con superioridad por sobre el hermano, por lo tanto, en contra del precepto de la caridad fraterna. Okay. Es decir, yo sé más, pues te chavaste, y tú no sabes, allá tú. Yo tengo más chavos que tú, pues yo lo puedo hacer, tú no lo tienes, muérete, allá tú. Es así como funciona la lógica del mundo. La lógica de Dios es, yo tengo más que tú no tienes, vamos a ayudarlo. Tú no sabes, vamos a enseñarle. Esa es la lógica de Dios. Por eso Dios manda a su hijo y se encarna.
Si no, Dios hubiera dicho, ay, pobrecito, qué mal están. Bueno, que hagan lo que puedan. No, Él mandó, y no mandó a cualquiera, mandó a su Hijo, ¿entiendes? O sea, ese es el... Pero nuestro egoísmo, que hay que mantenerlo a raya, precisamente nos impide muchas veces eso. Si no mantenemos el egoísmo a raya, acabamos haciendo eso. Tengo, puedo, y más que el otro, pues eso es para mí. Y el otro, bueno, pues que busque cómo tener lo que yo tengo, porque a mí, tú sabes, yo me lo busqué. Y no nos damos cuenta que es un don de Dios, ese es el tema. Exacto, es decir, tú tienes más dinero, oye, eso es un don de Dios. No, pero es que hice buenos negocios porque yo tengo mucha visión. Porque Dios te lo permitió. Hay gente que tiene mejor visión que tú y están pelados porque han intentado y han fracasado. ¿Entiendes? O sea, hay tantas y tantas cosas que uno da por sentado que eso es obra mía. Y por lo tanto, como eso es mío, el egoísmo rampante dice, pues eso es para mí. Y no se me ocurre que el otro que tiene menos y que puede menos está esperando que yo lo ayude. Pues ese es el tema con el que concluye Santiago y con el que concluimos este segmento. Regresamos luego de la pausa. De regreso, saboreando la palabra, comentando las lecturas del domingo 25 del ciclo B con nuestro hermano Irán Díaz. Vamos ahora a pasar al Evangelio tomado del texto según San Marcos, hoy en el capítulo 9, donde Jesús le va a anunciar a los discípulos, una vez más, lo que le espera en Jerusalén. Le espera su pasión, muerte y resurrección. Ya lo habíamos visto el domingo pasado y hoy es la segunda vez que Jesús lo hace, que dicho sea de paso, sabemos que son 3 veces en el Evangelio que aparece Jesús anunciando su pasión y muerte, ¿no? Lo dice de una manera en un momento, el domingo pasado lo dijo de una manera, hoy lo vuelve a decir de otra, pero con pequeñas diferencias, pero básicamente lo que está diciendo es, está establecido por el Padre que yo tengo que ir a Jerusalén y en Jerusalén voy a ser rechazado por las autoridades. Hoy dice por los hombres, había dicho por el Sanedrín, no me acuerdo el domingo pasado, pero es la misma idea. Voy a ser rechazado, me va a pasar lo que pudo haber dicho, me va a pasar lo de la lectura primera de sabiduría, me van a probar, a llevar hasta el límite, a torturar hasta el límite, a ver si es verdad que Dios es mi Padre, ¿no? Y después cuando esté crucificado me van a decir, bueno, si tú eres Dios, bájate de ahí, si Dios es tu Padre, dile que te ayude. O sea, fíjense que se cumple literalmente lo que dice sabiduría en la primera lectura, y luego lo someteremos a muerte ignominiosa. Es decir, con eso ya, y luego estaremos seguros de que acabamos con él y que era un fraude. Hasta que, claro, resucita. Y entonces, espérate, ¿qué pasó? Entonces, bueno, no lo digan a nadie. Ustedes digan que los discípulos robaron el cuerpo. Bueno, viene todo el traqueteo para que porque claro, la resurrección desmonta todo. Es que Dios siempre tiene la última carta, ¿no? O sea, Padre, poniéndolo en contexto, porque lo hemos hecho en otro de los programas, pero nuevamente Jesús, que no hace nada por casualidad, al anunciar su pasión a los discípulos, él buscaba purificar el pensamiento de sus discípulos, buscaba de alguna manera que ellos captaran lo que verdaderamente significaba ese mesianismo que él venía a traer, pero a la misma vez cuando pues, él les pregunta, porque me imagino que tenían que haber causado consternación, y él le pregunta después, ¿y de qué venía hablando en el camino? Y todo el mundo se quedó callado. O sea, yo me imagino que el impacto que tenían tal vez no entendían o les daba miedo entender. Bueno, yo creo que a ellos les daba miedo entender. No entendían y les daba miedo. Fíjate que dice el texto que les daba, no le preguntaron porque no querían preguntar. Y cuando uno no quiere preguntar, mejor déjalo ahí. Exactamente. No me expliquen más, no quiero saber ya más nada de esto. Claro, Jesús, fíjense que en la vez anterior es el encuentro frontal con Pedro. O sea, el Hijo del Hombre va a ir, va a padecer. Imposible, Dios te libre que eso no suceda. No y puede se lo ser. lleva aparte. Y todo el lío, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, esta vez es peor todavía la cosa, porque ya no es Pedro que se enfrenta a él con los criterios del mundo diciendo, bueno, con los criterios del judío promedio que esperaba que el Mesías, o sea, tú eres el Mesías, sí, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, pues tú tienes que venir con poder, tú nos vas a liberar, vas a sacar de aquí a los romanos y vas a devolver el esplendor al templo y todo es revolú y vas a poner las cosas en su sitio. Y dice, no, a mí me van a matar, me van a descuartizar, voy a morir a manos precisamente de aquellos que están en autoridad en el templo, los Sanedrín, los fariseos, en fin.
¿cómo va a ser? Eso no puede ser. Entonces, claro, hoy ya ellos dijeron, bueno, deja este que siga con su cuento, me imagino yo, digo yo, hablando así, que este siga vuelve a Jesús a repetir, que va a padecer, que esté establecido, que el Padre lo ha dispuesto, todo lo que tú quieras. Y ellos dicen, pero a ver, nosotros vamos a bregar nosotros aquí nuestro negocio, ¿cómo es el nuestro acá abajo? Porque este sigue con el mismo asunto, vamos nosotros a ir bregando. De por el camino ya habían estado bregando, a ver cómo nos repartimos el bacalao, a ver a quién le toca qué, quién es más importante y cómo es que vamos a bregar nosotros cuando esto funcione. En lo que este se calma y habla, ya no habla de otra cosa. Exacto. Porque fíjate que es la segunda vez que Jesús repite el mismo asunto, de que tiene que ir a padecer y a morir. Y todo. Entonces ellos, pues nada, es peor, porque fíjense que ellos no solamente no entran en la onda de él, sino que dicen, déjalo, vamos nosotros a lo que de verdad importa, arrastrados por el egoísmo, que es típico nuestro, del ser humano. Sí, sí. Es decir, tengo una persona valiosa, importante, estoy asociada a él, ¿de qué hablamos nosotros? Bueno, a ver, ¿cómo nos vamos a favorecer con todo este asunto? Porque ¿de qué vamos a hablar? Sino por eso estamos aquí con el maestro, ¿no? Para salir nosotros bien parados. Exactamente. Y de eso es lo que hablan. Y por eso en su sabiduría él retoma el tema y les pregunta. Hombre, claro. Es como... Él sabía lo que estaban hablando. Él sabía lo que estaban hablando y entonces, obviamente, él vira para atrás y le dice, ¿de qué estaban hablando? Entonces ellos... nos pilló fuera de base, porque dicen, no le va a gustar lo que si le contestamos, así que se quedaron callados, claro. Correcto. Y entonces, como ya lo sabía, pobrecito, porque qué paciencia tiene Dios con nosotros, increíble. Pero dice, miren mis hijos, vamos a ver, aquí el primero es el último es el primero es el último. No quieren ser los primeros, quieren ser los últimos para que sean primeros. El primero, ¿quién es? El servidor. Ustedes busquen servir, no busquen ser servidos, no busquen montarse encima de los demás, y menos apoyados en mí, porque ustedes me están siguiendo a mí, ustedes se creen que ustedes van para... No, así no es que funciona, es al revés. Ustedes van a ser servidores como yo, el maestro que vino a servir y no ser servido. En fin. Claro, eso no entra en la cabeza de nadie, normal, humano. O sea, eso tiene que ser una apertura a Dios, mucha oración, una confianza y una fe tremenda en Cristo, porque de otra manera uno dice, no, es que esto no puede ser, este Señor, no, esto no es. Claro, recuerden que no había ocurrido la resurrección, él ya 2 veces había dicho, va a morir y va a resucitar al 3er día. Pero claro, eso para nosotros es difícil. Y ya ha pasado, y llevamos 2000 años contemplando y reflexionando sobre esa realidad. Imagínense, en aquel momento todavía no había ocurrido. Entonces ellos, eso de resurrección les quedaba como que, va a resucitar. No lo oían. Porque lo lógico era que le preguntaran, ¿y cómo es eso de que tú vas a resucitar? Pero no preguntan eso. Ellos están hablando de cómo ellos van a echar para adelante apoyados en Cristo, de cómo se van a beneficiar, quién va a ser el más importante cuando eso triunfe, y como si aquello fuera un movimiento de masas que vamos a liberar, porque era la concepción judía. No, y en el diálogo se extendía hasta los familiares, porque hubo madres que intercedieron también, mira, ¿dónde vas? O sea, es que el diálogo era intenso. Cuando uno lo ve desde esa perspectiva y saborea la palabra y ve todo el entorno, es que era una discusión intensa y seria, y Jesús le cambia posiblemente la perspectiva. Jesús los pone realmente contra la pared porque les está diciendo, miren señores, aquí lo que hay que hacer es servir. Pero ¿saben qué? Servir no es servir, es ayudar al otro un poquitito con lo que a mí se me ocurra o yo pueda. No. Servir es que hay que dar la vida. Servir es que hay que dar la vida. Es decir, y Él se va a entregar libremente. El Padre lo ha dispuesto, pero Él lo ha acogido y lo va a hacer y se va a entregar libre y voluntariamente. Y es el camino de los discípulos, es el camino de la comunidad cristiana, es el camino nuestro, cristianos católicos del siglo XXI, y es el camino de la iglesia, no hay otro camino. Es el camino de vivir la pasión para llegar a la resurrección, que eso se dice muy pronto, pero cuando uno empieza a ver los detalles en los que hay que aterrizarlo, no es tan sencilla la cosa. Padre, y después de haber tenido ese diálogo, haber caminado, de repente pone un niño ahí, o sea, pone un niño en ese... Pone un niño... Envía unos mensajes... mensajes cruzados. El niño lo que significa es la persona desfavorecida, la persona dependiente de otro. Lo que quiere decir es, sean como los niños, dependan de Dios. Tenemos que terminar, tenemos que decir hasta el próximo programa, no sin antes recordarles que vayan a la página del sitio web de la Parroquia Cristo Redentor, pacrired.org.
Ahí pueden descargar el guión en el que está basado esta conversación que hemos tenido tan animada Irán y yo en este programa, y tienen muchos otros recursos, así que vayan allí, los esperamos. Terminamos como siempre con la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén.